Muy buenas a todos, ¿qué tal? Soy Ismael Vallejo de Clave de Mí y este es el vídeo número 32 de este curso MuseTuf, el curso donde estamos aprendiendo MuseScore desde lo más básico hasta lo más avanzado para que te conviertas en todo un experto de este software de edición de partituras. Y seguimos esta miniserie de vídeos dedicado a los textos, que es algo sencillo, pero realmente, como ya dije, iba a centrar algún vídeo en textos un poquito más complicados. Y concretamente vamos a hablar de acordes, del símbolo de acordes. No lo confundáis con cuando veíamos los acordes, de cómo se añadían una nota encima de otra. No. Aquí estamos hablando de esos símbolos que se ponen a veces encima de los compases y que nos indican la armonía de ese compás o de esa nota. Como sabéis, normalmente se ponen en cifrado anglosajón, es decir, la C para representar al Do, la D al Re, la E al Mi, etcétera. Pero también podemos encontrarlo quizás en partituras más populares escritas como Do, Re, Fa sostenido, Sol séptima, etcétera. Entonces, dado que es un vídeo en el que solo vamos a hablar de los símbolos de acordes, lo que vamos a hacer es profundizar un poquito más y ver todos los tipos de acordes, o no todos, pero unos cuantos tipos de acordes, para que veáis cuál es la notación con la que MuseScore trabaja. Así que no me entretengo más, nos vamos al ordenador y comenzamos. En el vídeo anterior ya vimos que para añadir un acorde bastaba con seleccionar una nota o un silencio, pulsar Control K en nuestro teclado y aquí añadir el acorde. Por ejemplo, el acorde más típico y más sencillo es poner una C de Do mayor. En cuanto hacemos clic sobre escape, vemos que de fondo nos suena un acorde de Do mayor y nuestra armonía queda prefijada en ese compás. Para hacerlo un poquito más complicado, voy a añadir aquí varias notas. Por ejemplo, Do, Do, Fa, Fa, Do, Do, Sol, Sol y Do, por poner varias notas. Y si ahora probamos a reproducir esto, veremos que no solo se reproducen las notas, sino que este acorde de Do mayor también se reproduce. ¿Lo habéis visto? Como en el primer compás este Do se ha reproducido. Deciros que podemos hacer que no se reproduzca. Para ello, si nos vamos aquí a la rueda dentada y hacemos clic, vemos que aquí dice ejecutar símbolos de acordes. Si lo desmarcamos, automáticamente se mostrarán por pantalla, pero no se reproducirán. Como veis, ahora no se ha reproducido, pero lo voy a volver a activar, ya que vamos a hacer varias pruebas con los sonidos. Como hemos visto, con Control K podíamos entrar. Igualmente puedo hacer doble clic sobre el acorde ya introducido y aquí editarlo. Por ejemplo, puedo convertirlo en menor poniendo la letra M minúscula. Si ahora vuelvo a pulsar escape, vemos que ahora nos suena un acorde de Do menor, pero no es eso lo que quería ver. Lo que quería ver por el momento es que es muy lento el estar dando a escape, saliendo y volviendo a entrar. Para desplazarnos entre notas y poder poner varias armonías, podemos hacerlo de dos formas. Si queremos ir nota a nota, lo hacemos con la tecla espacio. De esa forma, si pulso espacio, me voy a la siguiente nota y si por ejemplo en esta la armonía no ha cambiado, pues simplemente vuelvo a pulsar espacio. Imaginaos que quiero añadir un acorde, no sé, de Fa mayor. Pues simplemente pulsaría la F de Fa. Recordad que estamos trabajando con el sistema anglosajón, donde los acordes se representan por las letras del abecedario desde la A hasta la G, siendo la C el Do, la D el Re, la E el Mi, la F el Fa, la G el Sol, la A el La y la B el Si. Si ahora, por ejemplo, en vez de pasar a la siguiente nota, quisiésemos pasar directamente al siguiente compás, podríamos obviamente pulsar dos veces espacio, pero si queremos saltar directamente podemos hacerlo con Control más flecha derecha. Nos ha agregado el Fa y aquí ahora podemos añadir otro acorde. Por ejemplo, y por cambiar, vamos a poner un acorde menor. Para ello pulsamos C y la M minúscula, que representa un acorde menor. No lo he dicho, pero si no ponemos nada representa un acorde mayor. También podemos haber incluido un acorde mayor pulsando una M mayúscula o escribiendo MAG. Es verdad que hay otras formas más de ponerlo, pero al final vamos a ir a lo más sencillo. Y lo más sencillo para acordes mayores es simplemente dejar la nota raíz. Como he dicho, vamos a incluir un acorde menor y para ello pulsamos la tecla M minúscula, que representa el acorde menor. También podríamos haberlo representado con un menos.
y así podríamos ir agregando acordes sucesivamente a toda nuestra partitura. Por ver un poco la notación de acordes que nos ofrece MuseScore, voy a eliminar todo esto y vamos a ir viendo para cada tipo de acorde cómo se representa. Obviamente vamos a ver acordes básicos. Sabéis que los acordes es todo un mundo donde podemos hacer muchas combinaciones, pero por ver los básicos o los más utilizados, vamos a ver cuál es la sintaxis correcta. Por tanto, pulso Control K y empezamos con los más típicos. Como he dicho, si no ponemos nada sería un acorde mayor. Si ponemos una M minúscula o un menos sería un acorde menor. Si ponemos un 7 sería un acorde con la séptima menor, es decir, con el si bemol. Si quisiésemos que esa séptima fuese una séptima mayor, es decir, con el si natural, lo que tendríamos que poner es C de do y luego poner mayor séptima o CM7. Pero yo creo que es más típico verlo así. Para acordes aumentados lo podemos poner como AUG y disminuidos como DIM. Aunque estos dos también podríamos verlo como C+ y C o minúscula. Acordes de quinta, donde lo que hacemos es que eliminamos la tercera, es decir, si por ejemplo el do mayor es do mi sol y el do menor es do mi bemol sol, al poner un C5 lo que hacemos es que eliminamos la tercera, eliminamos el mi, por tanto no sabemos si es un acorde mayor o menor. Y luego podríamos irlo complicando, por ejemplo con un acorde de novena o un acorde suspendido cuarta, donde lo que ponemos es la primera, la cuarta y la quinta, es decir, el do, el fa y el sol. Como veis, MuseScore admite un montón de tipos de acordes que de hecho podríamos complicarlos mucho más de lo que estoy haciendo ahora mismo. Pero lo que sí me resulta muy interesante, voy a eliminar todos estos compases que sobran, es que si esto lo queremos transformar en notas, MuseScore nos permite hacerlo. Es decir, voy a seleccionar todos los acordes y si hacemos clic con el botón derecho y hacemos clic sobre realizar símbolos de acordes, veis que se nos abre esta ventana. Bien, pues en esta ventana lo que podemos hacer es convertir esos acordes en notas. Aunque tenemos algunas opciones que podemos configurar, en este caso lo voy a hacer de la forma más sencilla, que es simplemente haciendo clic sobre aceptar. Y si os fijáis, lo que ha hecho ha sido transformarnos esos acordes en notas. Si os fijáis en todos, nos está poniendo siempre la nota del bajo muy bajo, un do muy grave. Si queréis, por hacerlo más sencillo, las voy a eliminar para que se vean más claramente cuáles son los acordes. Y si ahora acercamos, podemos ver aquí como el do mayor, primera, tercera y quinta, do menor es la primera, la tercera menor y la quinta el mi bemol. Como hemos dicho antes, el do séptima es con el séptimo grado menor, es decir, el si bemol, mientras que el do mayor séptima, el si aparece natural, es decir, la séptima mayor. El do aumentado lo que hace es que nos aumenta la quinta. Estoy viendo que esta os la he dicho mal, os he dicho que con C- nos hacía la disminuida, pero realmente lo que nos ha hecho es un acorde menor, si os fijáis es igual que esta. Por lo tanto, voy a corregir este y voy a ponerlo como estaba, que era disminuido. Y lo voy a repetir. Eliminamos esta. Y aquí ahora sí nos aparece la tercera menor y la quinta disminuida. Por último, el do quinta, como se decía, elimina la tercera, es decir, no sabemos si es mayor o menor. La novena lo que hace es que nos añade el re. Y la cuarta suspendida lo que nos hace es que nos pone el fa y el sol. Como veis, me parece una herramienta muy completa, incluso que nos puede servir cuando muchas veces no tenemos claro un acorde qué notas lo componen. En cuanto al estilo, podemos modificarlo desde formato, estilo, y si aquí nos vamos a símbolos de acorde, vemos que tenemos un montón de opciones. Por ver las dos más típicas, ya que el resto son de distancias y no voy a entrar en eso, podemos cambiarlo a estilo jazz y vemos cómo automáticamente se nos ha cambiado el estilo de los acordes, o cambiar entre el tipo de ortografía. Las más conocidas son la estándar o alemana, donde solo se cambia, si no recuerdo mal, la B por la H, pero si por ejemplo ponemos solfeo, vemos que aquí nos aparecen las notas como las conocemos quizás en países de habla hispana, es decir, do, re, mi, fa, etc. Por último, por ver otras dos formas de representación de acordes, voy a agregarme aquí otros 9 compases. Meto aquí
un enter y lo que podemos ver aquí es que además de los acordes típicos tenemos otros dos tipos. Si me voy a añadir texto, vemos que aparte del símbolo de acorde tenemos el análisis de números romanos y el número de Nashville. Como veis, estos dos no tienen atajo de teclado, igual que antes sí teníamos el control K, por lo que no nos queda otra que introducirlo manualmente. Por tanto, me vengo al primer silencio, añadir texto, número de Nashville. Y aquí lo que puedo hacer es igual que antes, solo que en vez de utilizar las letras de la D a la G, utilizaremos los números del 1 al 7. Es decir, el Do mayor sería simplemente el 1. Y vemos cómo suena el Do mayor. Si ahora quisiésemos el Do menor, sería simplemente como antes el 1 que representa al Do. Siempre el 1 representa al Do porque estamos en una escala de Do mayor. Si estuviésemos en una escala de Sol mayor, el 1 representaría el Sol. De hecho, vamos a hacerlo. Podemos hacer aquí un cambio de armadura. Ponemos Sol mayor y si aquí ahora introducimos un 1, vemos que este 1 suena diferente a este 1, ya que aquí estamos en una escala de Do mayor y suena el acorde de Do mayor y aquí suena el acorde de Sol mayor. No lo había especificado, pero es importante que lo tengamos en cuenta. Y si por ejemplo ya vamos a seguir en Sol mayor por cambiar un poco, quisiésemos introducir un acorde de Si menor, pues simplemente tendríamos que venirnos aquí, añadir texto, número de Nashville y aquí añadir, he dicho Si menor, pues 3 y M. Y de esa forma ir introduciendo los acordes de la misma forma que lo hacíamos antes. Por último, una última notación que yo prácticamente no he utilizado es si nos vamos a añadir texto, análisis de números romanos. Y aquí básicamente lo que hacemos es sustituir los números por números romanos en minúscula. Por lo que, por ejemplo, el grado 1 sería simplemente introducir la I. Si quisiésemos introducir un acorde de tercera menor, pues simplemente tendríamos que introducir el número romano y una M para representar que es un acorde menor. Y me estoy acordando de una cosa que casi se me olvida y que hay que tener en cuenta, y es que también podemos utilizar sostenidos y bemoles en cualquiera de las tres notaciones. Por reutilizar lo que ya tenemos hecho, por ejemplo, podríamos venirnos aquí y simplemente añadimos el sostenido, de forma que en cuanto demos a escape vamos a ver cómo nos lo transforma MuseScore, nuestra almohadilla por así decirlo, en un sostenido. Igualmente podemos introducir un doble bemol. Por ejemplo, aquí podemos introducir un Do doble bemol menor, introduciendo aquí en medio dos Bs, la de doble bemol. En cuanto damos a escape, vemos que automáticamente nos lo ha convertido en doble bemol. Como veis, esto no nos lo actualiza directamente. Si queréis ver la representación, tendríamos que volver a seleccionarlos, botón derecho, realizar símbolo de acorde y aceptar. Y aquí veríamos, como antes, voy a quitar los bajos para que sea más fácil, y aquí podríamos ver la representación de lo que es un acorde de Do sostenido mayor y un acorde de Do doble bemol menor. De la misma forma, aquí también podríamos transformar este acorde para añadir el mismo sostenido que le hemos añadido aquí arriba, pero en este caso el sostenido se pone por delante, es decir, antes. Y de esa forma vemos que nos suena exactamente igual. Por último, y de la misma forma, en este acorde podríamos incluir de nuevo el símbolo del bemol o del sostenido, al igual que lo hemos hecho anteriormente, es decir, poniendo el símbolo por delante. Y de esa forma se nos quedaría esta representación. Como veis, esta última notación no suena de forma automática. Y hasta aquí este segundo vídeo donde nos hemos centrado de lleno en los símbolos de acorde, aunque luego hemos visto también otras representaciones diferentes. Espero que haya quedado claro. Como os digo siempre, yo os doy un poco la base, pero luego esto se puede extrapolar y aumentar la dificultad, en este caso haciendo acordes mucho más complejos. Pero sabéis que MuseScore, siempre y cuando respetéis la nomenclatura que sigue, no tendréis ningún problema en crear acordes mucho más complejos. Si aún así sigues teniendo dudas de algún tipo de acorde, si sabes si se puede poner, si no, por qué no suena, etcétera, te invito a que lo dejes en un comentario o que me escribas bien por redes sociales, por Instagram o por el email, e intentaré ayudarte cuando pueda. Igualmente, si te gustan esta serie de vídeos, te invito a que te suscribas, a que actives la campanita, y de esa forma YouTube te irá avisando semana tras semana cuando vaya subiendo nuevos vídeos. Y nada más, lo dejamos hoy por aquí. Espero que estéis aprendiendo mucho con este curso que poco a poco va llegando a su fin. Nos vemos muy pronto con muchos más vídeos. Hasta pronto.